Doctor, es una pregunta, ¿ya realizaron todos su evaluación docente? Hola, Doc, buen día. Sí, ya. ¿Ya todos? Sí, sí. Vale. ¿Sí evaluaron todos? Doc, yo ya lo había realizado, pero ayer me llegó un mensaje del doctor Omar que lo tenía que volver a hacer. Entonces eso quiere decir que todavía no no se registró. Entonces, ¿crees que puedas agregarlo y hacerlo de Sí, nuevo, claro, por favor? sí, claro que sí, Doc. Vale. Les pongo la liga en el chat. Porfas, ahí les pido contestarla. Me dice la doctora Cebes que está con nosotros en unos minutos. Va nada más a la biblioteca. Ok. Doctor, una pregunta. La respuesta, Luis Eduardo. ¿Va a haber una ceremonia de clausura del semestre por los de décimo o no hay? Va a haber una ceremonia, sí, en enero. Porque primero Ok. tenemos que saber quiénes sí terminaron y quiénes no. Ah, ok. Está bien. Gracias. No, por nada. Si no han hecho la evaluación docente, les pido así nada más, por favor, hacerla en lo que llega la doctora Cebes. Debe estar con nosotros en unos minutos. Hola, buenos días. Hola, Doc, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora Cebes. Buenos días. Buenos días, chicos. Me tardé un poquito, iba saliendo de mi clase y llegué a la biblioteca, pero ya estoy aquí. Denme un segundito para abrir presentación y ponérselas en pantalla. Excelente. La sala es toda suya, Gracias. doctora. Gracias.
Ok, chicos, vamos a ver, ¿qué se acuerdan de nuestros temas de reproducción? ¿Qué tienen en mente? Las hormonas. Ok, ¿cuáles hormonas son importantes en aspectos reproductivos? Pues yo me acuerdo más o menos de las prostaglandinas, de la oxitocina. Yo me acuerdo de la Ok, progesterona, folículo estimulante. muy bien. ¿Cuál otra? NRH y LH. Ujú, muy bien. ¿Se acuerdan dónde se está produciendo cada una de estas hormonas? Creo que sí. Ok, bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso justamente de esta parte de hormonas. Ok, vamos a empezar primero con lo que es la regulación del macho. Ok, vamos a usar esta sesión para hacer un pequeño repaso justamente de la regulación hormonal o endocrina de la función reproductiva en los animales. ¿Ok? Recordemos que en el caso de los machos, pues hay pocas variabilidades que nos podemos encontrar, donde puede ser un poquito más variable, va a ser en el caso de las hembras, perdón, y esto de acuerdo a sus ciclos reproductivos, ¿ok? Entonces, ahí sí nos podemos encontrar con un poquito más de variabilidad. Bueno, entonces, en pantalla, que yo lo que les estoy mostrando es justamente lo que vendría a ser nuestro eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, en el caso del macho. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuáles son las áreas o regiones donde tenemos producción de hormonas de GnRH, perdón? ¿Era en el núcleo supraquiasmático, doctora? Ok, esa es una. ¿Y cuál otra? En el hipotálamo. Hipotálamo. Pero acuérdense que el hipotálamo está dividido en diferentes áreas o regiones. Entonces, en el caso de ¿cómo se llama? Del el GnRH, generalmente hablamos de dos áreas o regiones principales donde se está produciendo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas áreas? Es la preóptica mm, y la ventromedial. Es el núcleo supraóptico y el paraventricular. ¿Ok? Son las dos principales áreas o zonas donde vamos a tener la producción de GnRH a nivel de hipotálamo. ¿Ok? Acuérdense que esto es importante porque finalmente de aquí depende la regulación que vamos a tener, porque uno nos permite tener lo que es la cantidad de producción de GnRH de vía tónica y el otro es el que nos va a llevar a la producción de vía cíclica. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuáles son los ritmos de secreción cíclicos y tónicos? Si El nosotros cíclico tenemos era el que era, perdón, que Sí, era como dime. pulsante y el tónico era el que es constante. Que, o sea, la gráfica se veía en el pulsante como con espacios y en el constante no había espacios, iba así como seguido. Ok, entonces, ambas son secreciones de tipo pulsátil. La diferencia es cómo es esta pulsación. Cuando hablamos de un ritmo de secreción tónico, estamos refiriéndonos a que se mantiene constante esta secreción durante largos periodos de tiempo. Si nosotros viéramos una secreción, vamos a suponer, de GnRH en un macho que ya tiene actividad reproductiva, generalmente nos encontraríamos con que su ritmo de secreción se mantiene constante durante largos periodos de tiempo.
¿ok? Siempre y cuando no tengamos algún factor externo o interno que nos lo modifique. Si nosotros hacemos un acercamiento, ¿ok?, de este tiempo y lo vemos en cuestión de horas, vamos a observar que esta pulsación va a tener elevaciones y bajadas, ¿ok? Sube y baja en pocos periodos de tiempo. Esto es normal. Ahora, si hablamos de un ritmo de secreción cíclica, que esto solamente lo vamos a encontrar en las hembras, recordemos que ellos tenemos una secreción que es una elevación y después baja, baja y después vuelve a elevarse, y este es nuestro ritmo de secreción cíclico. Pero dentro de este ritmo de secreción tenemos también esta pulsación tónica, ¿ok? Lo que pasa en este punto donde tenemos una secreción que incrementa es que la pulsatilidad tiende a ser más seguida, ¿ok?, en comparación a lo que observamos cuando está basal. ¿Ok? La pulsatilidad en este punto tarda más en llegar a los picos en comparación a cuando estamos en el punto más elevado del ritmo de secreción cíclica, que la pulsación es muy seguida una de la otra. ¿Ok? Ahorita se me va un poquito de lado el diseño, porque se me olvidó mi tableta para poder escribir más fácil. Entonces estoy trabajando ahorita con lo que es el touchpad y me cuesta un poquito de trabajo, pero cualquier duda, no duden en preguntar, ¿ok? Entonces, acuérdense, los machos tenemos solamente una secreción de tipo tónica y en las hembras tenemos secreción de tipo tónica y cíclica, ¿ok? Entonces, eso es importante porque generalmente en el caso de los machos, pues solamente nos vamos a encontrar activa una porción de lo que es la producción de GNRH, ¿ok?, a nivel de solamente uno de los núcleos para la producción de tipo tónica, y en el caso de las hembras vamos a tener ambos núcleos activos para la secreción tanto tónica como cíclica. ¿Ok? Y en el caso de la región anterior, a nivel de hipotálamo, es donde vamos a tener la producción cíclica, y en la región intermedia, que sería nuestro núcleo paraventricular, vamos a tener esta secreción de tipo tónica. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la función fisiológica de la GNRH? Mandar la señal para producir más LH y FSH. Muy bien, nos va a estimular a células que se localizan en la adenohipófisis, que son las células gonadotropas, para que produzcan GNRH y FSH, ¿ok? Esto es lo que vamos a tener. Llega la GNRH producida a nivel hipotalámico, y a nivel de la adenohipófisis nos va a estimular producción de LH y FSH, nuestras dos gonadotropinas de tipo hipofisiario. Estas van a ser un poquito diferentes a la GNRH. ¿Se acuerdan? La GNRH químicamente, ¿cómo está constituida? Por esteroides. No, la GNRH no. Es peptídica, ¿no, doctora? Y tenía creo que Exactamente. 19 aminoácidos o 21, no recuerdo bien. Estamos hablando de un péptido que es alrededor de, perdón, de 10 péptidos lo que lo están conformando, ¿ok? Es una cadena muy cortita, muy pequeñita, ¿ok? En esta vamos a tener un transporte que va a ser del hipotálamo por un sistema porta hipofisiario, pequeños vasos sanguíneos que nos van a llevar esta señalización hacia la adenohipófisis, ¿ok? En la adenohipófisis, como decíamos, se va a liberar LH y FSH. Estas dos hormonas, ¿qué característica química van a tener? A ver, María. Químicamente, ¿cómo es la LH y la FSH?
Son glicoproteínas, perdón. Exactamente, estamos hablando de glicoproteínas y dentro de su constitución hablamos de dos cadenas. Hablamos de una cadena tipo alfa, ¿ok? Y de una cadena tipo beta. ¿Ok? Tenemos estas dos características. Recordemos que en la mayoría, o si no es que en todas las glicoproteínas, la cadena alfa va a ser igual. ¿Ok? Las características de los aminoácidos que están componiéndola y los carbohidratos va a ser la misma. Lo que nos hace una diferencia entre una gonadotropina y otra va a ser la cadena beta. Eso es lo que le va a dar su diferencia para que sea una LH y se comporte como tal o una FSH y tenga esta característica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estamos hablando directamente de macho. ¿Cuál es la función que va a ocurrir por parte de LH en el macho? ¿Dónde va a tener su función y cuál es esa función? La FSH es en las células de Sertoli. ¿Ok? Y que va a estimularnos a la célula de Sertoli para que haga qué cosa. Para que produzca estradiol. ¿Ok? Hormonalmente nos va a ayudar a la producción de estradiol por parte de la célula de Sertoli. ¿Qué otra función va a tener esta FSH? Estimularnos en la célula de Sertoli la producción de qué otra cosa. También es para reproducir TK y Leydig. No, acuérdense que la célula de Leydig, ¿ok? Va a tener otra función. ¿Qué nos produce la célula de Sertoli además de estradiol? Inhibina. Exactamente. Entonces vamos a tener la producción de inhibina por parte de esta célula de Sertoli. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la función fisiológica de la LH en los machos? Desencadenar la producción de testosterona. Exactamente. Nos va a estimular ahora sí a la célula de Leydig para que tengamos producción de testosterona. Muy bien. ¿Ok? Entonces, en los machos vamos a tener producción tanto de testosterona, ¿ok? Que esta la va a producir en mayor cantidad, y también vamos a tener cierta producción normal de estradiol, ¿ok? Recordemos que estas hormonas, además de tener un efecto reproductivo, tienen una función fisiológica en el organismo, ¿ok? Para mantener su metabolismo activo y adecuado. ¿Ok? Entonces tenemos, en el caso de los machos, mayor producción de estradiol y una menor producción de, una mayor producción de testosterona y una menor producción de estradiol, ¿ok? Ahora, nuestra LH lo que va a hacer, como decíamos, es estimularnos a la célula de Leydig para que se produzca testosterona. Esta testosterona puede tener diferentes efectos, tanto de tipo parácrino, de tipo endocrino y de tipo autócrino, ¿ok? Puede tener un efecto directo sobre la célula de Leydig para seguir estimulando esta producción. Puede tener un efecto parácrino sobre las células de Sertoli para estimular la producción de aromatasa, y finalmente cuando llegue la FSH se puede hacer la producción el cambio de testosterona hacia estradiol. Y también esta testosterona nos va a ayudar a estimular a las células espermatogonias para que empiecen procesos de proliferación celular. Además, vamos a tener un efecto sobre la testosterona en el epidídimo para que éste pueda empezar a funcionar y nos permita el proceso de maduración espermática, y vamos a tener otro efecto más lejano que va a ser hacia las regiones de glándulas accesorias para que éstas también empiecen a funcionar y la secreción de sus sustancias nos ayuden al mantenimiento de los espermatozoides
a lo largo del tracto reproductivo del macho y también de la hembra después de la eyaculación. ¿Ok? Y también vamos a tener ciertos efectos de esta testosterona para factores de desarrollo en la célula de Sertoli y diferenciación espermática. ¿Ok? Y tenemos una ruta larga de señalización de la testosterona que nos va a permitir una retroalimentación tanto positiva como negativa hacia el hipotálamo. Se maneja que también podemos tener retroalimentación por parte de los estrógenos en el macho que nos ayuda a mantener su función. ¿Ok? En el caso de los machos, nos vamos a encontrar que el efecto que tiene la inhibina, pues nos va a permitir disminuir esta producción de estradiol para que finalmente el macho tenga una mayor producción de testosterona y se comporte finalmente como un macho. Además, esta testosterona que se va a estar dirigiendo hacia niveles de cerebro, pues también nos va a permitir que el macho pueda tener un comportamiento de macho. ¿Ok? El cerebro tiene que estar estimulado por andrógenos, principalmente testosterona, para que el macho se comporte como tal. En este caso, las conductas de macho que nosotros buscamos en un semental o en un animal de reproducción, pues es obviamente que tenga la capacidad de buscar a una hembra, tenga capacidad de monta, tenga un buen líbido y que finalmente también tenga la capacidad de desenvainar. Y parte de estas conductas que van a estar encaminadas a que tenga estas funciones van a estar determinadas por la concentración de testosterona que va a estar produciendo el macho y que finalmente nos va a estar estimulando el cerebro. Aquí sobre todo estaríamos pensando en estimulaciones a nivel de regiones de la amígdala, donde nos permite controlar la parte de conducta y recuerdos para que el macho pueda manejar estas actividades. ¿Ok? En el caso del macho, mencionábamos que tiene este ritmo de secreción solamente tónica y vamos a ver que hay elevaciones y disminuciones de esta producción, tanto de GnRH, LH principalmente y testosterona, que son las hormonas que principalmente nos está produciendo este animal, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una producción donde está elevándose esta cantidad de GnRH, pues nos está indicando que tenemos una retroalimentación positiva. A más GnRH, más testosterona. Cuando llegamos a un límite de esta producción, cambia la retroalimentación y se vuelve negativa para que disminuya esta cantidad de testosterona. Acuérdense que nos vamos a encontrar, y es lo más común que se investigue es LH junto con testosterona, porque la vida media de estas dos hormonas es mucho más larga que las hormonas peptídicas solamente y nos permite hacer una valoración adecuada. Casi siempre nos vamos a encontrar un pico de testosterona que va a ser precedido por un pico de LH, y a todo pico de LH viene precedido por un pico de GnRH, ¿ok? Entonces vamos a encontrarnos que en los machos estos picos se van a estar produciendo de forma pulsátil, ¿ok? Y constante durante su vida reproductiva, y puede ser una diferencia entre cada pico de aproximadamente 3 o 4 horas. ¿Ok? Vamos a observar estos picos que finalmente a lo largo del tiempo, si lo vemos en semanas o en meses, pues vamos a ver justamente este tipo de líneas constantes en su producción. ¿Ok? En los machos llega a haber una disminución de esta producción de testosterona. Tenemos nuestro macho y de pronto baja esta cantidad de testosterona. ¿Es normal o es patológico? Puede llegar a ser normal si es que está en presencia de más de las hembras que pueda cubrir, ¿no? Ok, puede haber una inhibición en la producción de acuerdo al número de hembras que esté cubriendo, que sea sobretrabajo, puede ser anormal cuando tenemos también una falla en la condición corporal del macho, o puede deberse también en algunos animales fisiológico cuando tenemos condiciones de regulación por fotoperiodo. ¿Okay? Recuerden que en aquellas especies que nosotros consideramos de reproducción estacional, las hembras van a entrar en un periodo de anestro. Los machos como tal no entran en un anestro, entran en un periodo de quiescencia. Hay una disminución en su función reproductiva que nos lleva finalmente a una disminución en la producción de testosterona, y esto a su vez nos va a llevar en el organismo
a modificaciones en el tamaño de los testículos, glándulas accesorias, comportamiento del macho y también producción espermática. ¿Ok? También cuando tenemos un macho que llega a ser ya muy grande, que estamos hablando de un animal geronte, puede haber una disminución en su producción de testosterona y estaríamos hablando aquí ya de procesos de tipo andropáusicos, ¿ok? Recordemos que en el caso de los machos, pues no llegan a una menopausia como tal, donde se terminaría en el caso de las hembras su función reproductiva. En los machos, esta andropausia nos indica una disminución de su capacidad reproductiva. De ahí que muchos sementales a ciertas edades, pues finalmente los terminemos sacando a pesar de que se encuentren sanos o en buenas condiciones de salud. Pero finalmente son animales que ya no nos van a ser funcionales porque su capacidad de producirnos espermatozoides y testosterona pues se va a ver disminuida. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa era de aquí? ¿Cuáles serían las causas que nos podrían provocar que esta regulación que mencionábamos, mayor cantidad de testosterona y menor producción de estradiol, se modificara? Es decir, que tuviéramos un animal donde se incrementara esta producción de testosterona, perdón, de estradiol, que eso sería algo anormal. ¿Qué nos lo podría provocar? ¿Podría ser un free Martin, doctora? Ok. En el caso de los machos, cuando hablamos de frimartinismo, que es más común en el caso de bovinos, la mayoría de la literatura, sobre todo de literatura vieja, nos mencionaba que en los machos no ocurría ningún cambio o alteración, que los cambios ocurrían por este frimartinismo en las hembras. Sin embargo, hoy en día se ha visto que aquellos machos que vienen de parto frimartin o de gestación frimartin, sí hay una disminución en su capacidad reproductiva. Generalmente nos vamos a encontrar con una disminución en la producción de espermatozoides de buena calidad. Sin embargo, no hay un cambio tan importante que nos incremente en demasía la producción de estradiol. Sin embargo, sí nos podríamos encontrar otro tipo de intersexualidades que llegan a ser un poco más común en animales como pueden ser cerdos o caprinos, donde sí puede haber modificaciones en la función de las glándulas, en este caso testículos, y nos produzca mayor producción de estradiol. ¿Ok? ¿Qué otra causa nos podría llevar a un incremento de estradiol en un macho que finalmente no es normal? Neoplasias ¿En dónde? en neoplasias testiculares. Muy bien, neoplasia testicular. ¿Cuál más específica o dónde estaría esta neoplasia que nos podría modificar esta producción de estradiol? En las células de Leydig. No, serían las células de Sertoli, ¿no? No de ser Sertoli. Exactamente, estaríamos más bien hablando de las células de Sertoli. Si tenemos una tumoración en células de Sertoli, generalmente vamos a ver un incremento en la producción de estradiol. Esto lo podemos observar en algunos casos en pequeñas especies y en caballos, ¿ok? Sobre todo en perros, que es más común que lo lleguemos a ver, bueno, no tan común, pero tiende a ser casos más comunes que en otros animales, ¿ok? ¿Qué cambio vamos a observar en un macho donde vemos un incremento de la producción de estradiol? ¿No era cuando tenían actitudes de hembra? Exactamente, ¿y cómo le llamamos a eso? ¿Síndrome de qué?
No, doctora, no me ¿Tienen? acuerdo. Ok, hablamos del síndrome de feminización, ¿ya se acordaron? Sí, ya. Que en un macho vamos a observar que puede llegar a presentarnos conducta de hembra, es decir, puede permitir la monta, puede empezar a producir cierta cantidad de feromonas que van a ser atractivas para otros machos y también nos vamos a encontrar con otros cambios por esta producción o incremento de estradiol. Generalmente vamos a observar un desarrollo de glándula mamaria, que es una ginecomastia. En algunos casos, inclusive, se puede observar producción de leche o de líquido por parte de estas glándulas, que es galactorrea, y también puede haber pérdida de pelo o alopecia, sobre todo en los costados y de forma bilateral, ¿ok? Tienden a ser características comunes que podemos observar en estos animales que tienden a presentarnos este síndrome de feminización y está asociado a este incremento de estradiol, ¿ok? Sobre todo cuando tenemos esta tumoración de células de Sertoli. Si tuviéramos una tumoración de células de Leydig, ¿qué encontraríamos elevado? La testosterona. Exactamente, estaría elevada la concentración de testosterona. ¿Observaríamos algún cambio en el animal que tuviera esta tumoración de células de Leydig? Sí, igual tiene como ciertas actitudes de macho. Es cuando se ocupan a las hembras para saber cuando están otras en estro, ¿no? Bueno, ese sería un efecto macho. Podemos, en el caso de una hembra, podemos androgenizarla, ¿ok? Que sería algo parecido a lo que observaríamos en el caso de una Free Martin. Si tuviéramos un macho con un una tumoración de células de Leydig, sí hay un incremento en la cantidad de testosterona y esto puede asociarse en algunos casos a cambios en la conducta como animales que puedan volverse más agresivos, ¿ok? Esto no nos implica que vayamos a tener una función de producir espermatozoides mejor, sino que también puede llegar a alterarse esta función por este incremento de testosterona, ¿ok? Porque empezamos a tener una retroalimentación negativa dentro del eje que no nos permite mantener esta función adecuada. ¿Dónde más se les ocurre que podríamos tener alguna tumoración que nos afectara esta regulación hormonal? Puede ser en el hipotálamo. En el hipotálamo, sí, no tiende a ser de las tumoraciones más comunes, pero sí podría ocurrir que tuviéramos un exceso en la producción de GnRH. ¿Ok? ¿Dónde más? En la hipófisis. Exactamente, en la hipófisis. Tiende a ser un poquito más común a nivel de adenohipófisis que a nivel de hipotálamo, este tipo de tumoraciones. Finalmente, va a haber un exceso en la producción de FSH y de LH que nos va a llevar a que se produzca mayor cantidad de esteroides y haya modificaciones en los patrones o funciones reproductivas de este individuo. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué otros factores nos pueden llegar a modificar la función de este eje? Mencionábamos que pueden ser tumores, que ya me dijeron que puede ser dentro de cualquier parte del eje, hipotálamo, adenohipófisis o glándula, en este caso testículo, pero ¿qué otros factores nos podrían modificar esta regulación endocrina? ¿Podría ser una baja condición corporal, doctora? Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué la baja condición corporal nos modificaría este eje? Porque, por ejemplo, los niveles de insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina, van a, y bueno, leptina también, van a ir a señalizar al hipotálamo y modificar la frecuencia de GnRH. Exactamente. Necesitamos de ciertas otras hormonas que nos ayuden a regular esta función hipotalámica. ¿Qué estamos hablando? Como dice su compañero, factor de crecimiento parecido a la insulina, el IGF-1, insulina que directamente no nos ayuda a esta regulación, pero sí nos ayuda a una función para mantener la condición corporal. Entonces, indirectamente insulina nos puede ayudar. Y también lo que es la leptina, que es un indicador de la condición corporal del individuo. ¿Sí?
¿Se acuerdan leptina en qué parte del cuerpo se está produciendo? ¿Era en tejido adiposo? Exactamente. Donde tenemos grasita en este tejido adiposo, los adipocitos son los encargados de producirnos leptina. A mayor cantidad de tejido adiposo, se va a ir incrementando la cantidad de leptina. La leptina nos va a ayudar a tener una regulación dentro de este eje, principalmente a nivel hipotalámico. No directamente modificándonos la producción de GnRH, sino por medio de otro neurotransmisor. ¿Ok? Aquí estaríamos hablando de la quispeptina o la Quis1, que esta no está producida por las mismas neuronas que producen GnRH. ¿Se acuerdan cuál es la función de la quispeptina? Doctora, según yo era un estimulante de la GnRH, pero no recuerdo bien. Exactamente, entonces, la leptina nos va a estimular a ciertas neuronas que se localizan también a nivel hipotalámico. Estas neuronas lo que van a hacer es producirnos quispeptina y esta quispeptina nos va a estimular a nivel de núcleos, los que mencionamos hace un momento, que es paraventricular y supraóptico, perdón, paraventricular y el supraóptico, ¿ok? Nos va a estimular para que se produzca GnRH. Entonces, quispeptina directamente no nos va a estar regulando GnRH, perdón, leptina directamente no nos está regulando GnRH, sino que indirectamente por medio de la producción de quispeptina vamos a tener esta regulación en el eje, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo recuerden, que dependiendo estos factores, pues finalmente nos va a permitir mantener esta función, ¿ok? Entonces, tenemos esta producción de leptina que nos va a regular quispeptina para regular la cantidad de GnRH. En un individuo donde tenemos baja condición corporal, ¿cómo es la producción de leptina? Va a ser muy poca la producción, ya que no hay en donde se produzca. Exactamente. A menor condición corporal, menor producción de leptina. Esto le va a dar una señalización al organismo de que no se produzca quispeptina y por lo tanto baje la concentración de GnRH. Al bajar esta, bajan también gonadotropinas y no tenemos estímulo a nivel de gónadas, en este caso testículo. Y nos va a haber una disminución en la producción de espermatozoides y también en la calidad de los mismos. Conforme va mejorando la condición corporal del individuo, nos va a llevar a incrementar esta producción de quispeptina y por lo tanto de GnRH, gonadotropinas y mejorar la función testicular para producir testosterona y espermatozoides. ¿Okay? ¿Qué pasa con un individuo donde tenemos una condición corporal muy grande? Que hablemos arriba de 4, de 5, que ya hablamos de obesidad, de sobrepeso y obesidad. Puede que A pase, mayor leptina, ¿qué pasaría? Sí, dime. ¿no sería que secretara como más hormonas? Ok. Pensaríamos que habría un incremento en esta producción de hormonas. Sin embargo, va a llegar el punto en el que es tanta la leptina que nos va a provocar una retroalimentación de tipo negativa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay muchísima leptina, nos va a llevar a una falla reproductiva. Al haber tanta leptina, cambia la regulación, nos va a llevar a una retroalimentación negativa donde ya el hipotálamo ya no va a responder a este estímulo y por lo tanto va a bajar la producción de GnRH, gonadotropinas y también directamente hacia el testículo la leptina en una concentración tan elevada nos va a llevar finalmente a una disminución en su capacidad de producirnos espermatozoides, ¿ok?
Entonces, no nos conviene tener un animal con una alta cantidad de lípidos o de grasa, un animal engrasado finalmente no nos va a servir en aspectos reproductivos, ¿ok? Requerimos un animal con una condición corporal adecuada o ideal para que tengamos una función reproductiva adecuada o ideal, vaya pues, ¿ok? Si nuestros animales son bajos de peso, no hay leptina y no tenemos estímulo para que se reproduzca. Si nuestros animales están con sobrepeso u obesidad, nos vamos a encontrar con una sobreproducción de leptina que nos va a llevar a un cambio en la regulación y también baja su fertilidad, ¿ok? Entonces, animales muy gordos tampoco nos sirven en el caso de los machos, necesitamos una condición corporal adecuada. Dependiendo la especie, pues manejamos cierta condición o cierto peso que deben de mantener los animales. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando trabajamos o sobretrabajamos a los machos que están haciendo muchos servicios o muchas montas? ¿Qué va a pasar con estos animales y su condición corporal? Va a disminuir el tejido adiposo y eso va a hacer que ya no haya un correcto estímulo de GnRH. Bueno, por el Exactamente. sobreestímulo. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestros machos trabajando, sobre todo esto lo observamos cuando hacemos montas controladas o montas naturales, que el macho está constantemente dando servicios, buscando a las hembras, trabajando, eyaculando, nos va a llevar a que el macho tienda a bajar de peso. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar que estos machos va a llegar el punto en el que ya no van a ser eficientes reproductivamente y ya no vamos a tener una fertilidad adecuada en el lote, ¿ok? Y esto es por sobretrabajo de los sementales. Otro de los cambios importantes que vamos a observar, pues va a ser finalmente cambios en la producción de espermatozoides. Nos vamos a encontrar sobre todo cuando hay modificaciones en la dieta, que hay baja condición corporal, se asocian sobre todo a anormalidades en la cola. Estamos hablando aquí sobre todo ay, espérenme, colas enrolladas, ¿ok? Tiende a ser común que observemos colas enrolladas en animales que llegan a tener baja condición corporal y puede también haber cambios en el tamaño de la cabeza espermática, llegando a presentarse sobre todo micromegalias. Entonces tienden a ser cambios que llegan a ser comunes y estas anormalidades que vamos a observar finalmente nos van a llevar a que nuestros machos disminuya su capacidad reproductiva. Acuérdense que los espermatozoides que tienen anormalidades espermáticas nos disminuye la capacidad de fertilización, ¿ok? Y si llegan a fertilizar, nos llega a incrementar también la probabilidad de que se desarrolle alguna pérdida gestacional, ¿ok? Ya sean reabsorciones o sean procesos abortivos. ¿Sí? Entonces no nos interesan espermatozoides de mala calidad. ¿Ok? Ahora, además de la edad, de enfermedades, como ya vimos, sobre todo neoplasias, ¿ok? ¿Qué mencionamos? Condición corporal. ¿Qué otros factores nos podrían estar modificando esta regulación endocrina en los machos? Puede ser, como ya lo había dicho anteriormente, la alimentación y el medio ambiente también puede ser. Ok, ¿el medio ambiente en qué sentido? Sí, vamos bien por ahí, pero ¿cómo el medio ambiente nos podría modificar esta regulación endocrina?
Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando hace mucho, mucho calor y los animales no pueden termorregularse adecuadamente? ¿Qué problema Pues desarrolla? Deshidratación, golpe de calor. Muy bien, deshidratación, estrés calórico, ¿ok? Cuando hay estrés calórico, ¿qué pasa con estos animales? Eh, Secretan cortisol. ¿Ok? Puede haber un incremento de cortisol, ¿ok? Acuérdense que este incremento de cortisol pues no va solito, sino que va de la mano también de toda su ruta de señalización, que es CRH, ¿ok? ACTH y cortisol, ¿ok? Puede haber un incremento en cortisol. ¿Qué otra cosa puede haber? Fisiológicamente, ¿qué pasa cuando se incrementa la temperatura corporal? La transpiración. Incrementa transpiración, generalmente. Esta nos ayudaría a tratar de controlar justamente la temperatura. Esa es la función del sudor. Pero si seguimos con este estrés calórico, no hay forma de controlar la temperatura. ¿Qué cambios? Pero piénsenlo, a nivel celular van a ocurrir. pues que ya no trabajan como a la misma velocidad para no crear como más calor. Exactamente, tiende a haber una disminución en su movimiento para disminuir sus funciones metabólicas, pero acuérdense también que dentro de la célula tenemos un montón de proteínas que tienen muchas funciones, que pueden ser enzimas, que pueden ser transportadoras o también pueden ser estructurales. Las proteínas, para que puedan funcionar, deben de mantenerse a cierta temperatura. ¿Qué pasa cuando incrementan la temperatura con estas proteínas? Se desnaturalizan. Exactamente. Y al desnaturalizarse, dejan de tener su función de forma adecuada. Y por lo tanto, pues el organismo ya no va a trabajar la producción de ciertas sustancias. Sobre todo aquí estamos hablando de esta regulación endocrina, de esta producción o liberación de estas hormonas. Puede haber una falla en la producción de testosterona, fallas en la producción de estradiol y que finalmente nos modifique esta producción de espermatozoides. Esto sobre todo cuando nos encontramos en un estrés en un estrés calórico a largo periodo de tiempo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si el animal se estresa por otras condiciones? ¿Ok? Ya no pensemos en el estrés calórico, otros factores que nos puedan provocar estrés. A lo mejor lo están maltratando, a lo mejor hay perros que lo asustan, a lo mejor le están gritando y le están pegando, o estamos en una temporada de lluvias y tenemos techos de lámina y se escucha mucho ruido. Finalmente, estos son factores estresantes. ¿Qué va a pasar con esta capacidad reproductiva del macho? Pues va a bajar. Exactamente. Cuando tenemos incrementos en las concentraciones de cortisol e incrementos en las concentraciones de ACTH, es común que nos encontremos con una disminución en su capacidad reproductiva. Esto asociado a que el cortisol directamente nos puede estar provocando una disminución en la producción de GnRH y de gonadotropinas, ¿ok? Y también la ACTH que se está produciendo dentro de esta regulación nos puede estar modificando la producción de, espérame un segundito.
La producción de quispeptinas, ¿ok? Puede ser también una disminución por parte, perdón, de CRH, disminución de quispeptinas, que finalmente no nos va a permitir que se estimule la producción de GnRH. Puede haber también un estímulo de negativo por cortisol y ACTH hacia lo que es hipotálamo o adenohipófisis. Y finalmente, si falla la producción de GnRH o gonadotropinas, pues obviamente no vamos a tener una producción espermática ni de testosterona adecuada en el macho. Entonces, también condiciones de estrés, cortisol, sobre todo aquí cuando hablemos un cortisol de tipo crónico, nos puede estar afectando esta función reproductiva. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de enfermedades, bueno, algunas enfermedades, ya hablamos de condición corporal, hablamos de, ¿qué otra cosa? Estrés. ¿Ok? ¿Qué otro factor? Mencionaban la alimentación. ¿La alimentación en qué sentido nos puede estar modificando la capacidad reproductiva del macho? Pues la alimentación nos puede llevar a la baja condición corporal. ¿Ok? Uno, por ese lado, porque si no tenemos nutrientes que satisfagan las funciones fisiológicas del individuo y sus requerimientos diarios, entramos en un balance energético negativo que finalmente nos lleva a una baja condición corporal. Esa es una. Ahora, ¿cuáles serían algunos nutrientes específicos que requiere el macho para tener su función reproductiva y endocrina adecuada? ¿Podría ser fósforo y selenio? ¿Ok? ¿Por qué el fósforo? La verdad no ¿Qué recuerdo haría bien, el... doctora. Ok, ¿se acuerdan por qué es importante el fósforo en el organismo? ¿Para qué nos ayuda? Para la obtención de energía, Exactamente, producción de ATP. Entonces necesitamos esta cantidad de ATP para finalmente tener una función adecuada en todas las demás actividades enzimáticas del organismo. El selenio, ¿por qué? ¿Para qué nos ayuda selenio? Acuérdense que el selenio nos ayuda directamente a la producción de esteroides sexuales y estos al final nos van a ayudar en el caso del macho a una buena producción espermática. ¿Ok? Además de fósforo y selenio, ¿cuál otro consideramos un nutriente importante que debemos de considerar dentro de la dieta de nuestros machos o sementales? ¿Cuáles vitaminas serían importantes? ¿Podría ser todo el Vaya, pues, complejo B? Bueno, el complejo B es importante, sí, porque sí tiene ciertas funciones como cofactores, ¿ok? Finalmente, pues nos ayuda. Pero recordemos que la mayoría de nuestros animales tienen la capacidad por sí mismos de producirnos por medio de microbiota que se encuentra ya sea a nivel ruminal o de ciego, este complejo B. A menos de que tuviéramos una falla en en su capacidad digestiva, entonces sí tendríamos que considerar la aplicación. Pero ¿cuáles serían las que tendría que estar obteniendo por otros medios? podríamos resumirlo en las esenciales. ¿Cuáles serían esenciales?
A, D, E, K, B y C. Ok. Bueno, acuérdense, C, pues ellos lo producen. Los únicos que somos deficientes en C somos primates y roedores, ¿ok? Los demás tienen la capacidad de producirlo. Las B, dependiendo la dieta, los microorganismos que se localizan en rumen y ciego, la mayoría de ellos pueden producirlo. Tienden a ser un poquito más deficientes los perros, ¿ok? Pero finalmente lo que es la vitaminas liposolubles, lo que es ADE, ¿ok? Que generalmente esto nosotros lo aplicamos de forma exógena, sí necesitamos tenerlo bien balanceado. Estas pues finalmente nos ayudan en el caso de la A para mantenimiento de epitelios, principalmente en esta función reproductiva, epitelios que se localizan a nivel de testículo, obviamente, epitelios a nivel de recubrimiento de epidídimo, donde ocurre la maduración, y de función de glándulas accesorias. En el caso de la vitamina E, que nos está funcionando principalmente como un antioxidante que nos ayuda a que tengamos una producción espermática adecuada. Y en el caso de la vitamina D, esta está relacionada a fijación de calcio o regulación de los niveles de calcio. Y recordemos que esta regulación de los niveles de calcio pues nos permite mantener también las funciones enzimáticas adecuadas y funcionales para esta producción espermática. ¿Ok? Recuerden también que la cantidad de carbohidratos y proteínas que demos dentro de la dieta son importantes, sobre todo cuando vamos a trabajar un macho que va a entrar a su periodo de empadre o su manejo reproductivo, colecciones, debemos de mantener la concentración de esta parte de la dieta, carbohidratos y proteínas un poco más elevadas durante ese periodo de tiempo. E inclusive se recomienda días antes de que nosotros metamos a estos animales a ese manejo, mejorar esta dieta para que suban un poquito más de peso, tengan una mejor condición corporal, tengamos una buena cantidad de reserva para estas funciones de producción hormonal y de espermatozoides, ¿ok? Y mantenerlos durante todo el periodo en el cual los machos se encuentran en esta manejo reproductivo, como les decía, ya sea el periodo de empadre o el manejo de colección, ¿ok? Y pasado este periodo, hacer una valoración de este macho, su condición corporal, si requiere que mantengamos esta dieta otro periodo de tiempo porque se nos bajó mucho de peso, tenemos que recuperarlo, y si conservó su condición corporal adecuada, probablemente ya podamos regresar a una dieta de mantenimiento, ¿ok? Muy bien. Entonces, mencionábamos, ¿qué ocurre? Mencionábamos el fotoperiodo. En el caso de nuestros machos, pues también puede haber una disminución en su función reproductiva cuando estamos en este periodo de anestro. Acuérdense, las hembras son las únicas que entran al anestro, los machos no, pero sí disminuye su capacidad reproductiva, porque finalmente aquí dependemos de la melatonina que nos ayuda a estimular esta producción de GnRH a nivel hipotalámico y se mantenga esta cantidad de gonadotropinas funcionando. ¿Ok? Generalmente en los machos, cuando hay una disminución de melatonina, también llega a haber una disminución de GnRH, gonadotropinas y producción espermática porque disminuye la cantidad de testosterona. Inclusive en estos machos de condiciones estacionales, nos vamos a encontrar que hay una disminución en el tamaño del testículo, lo que conocemos o manejamos como una atrofia testicular, pero solamente se mantiene durante este periodo de anestro. Cuando regrese nuestro macho a su época reproductiva, volvemos a tener esta producción hormonal y un desarrollo en el tamaño testicular. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, Doc. Ok, muy bien. Entonces, espérenme, déjenme ver, porque estas son notas de otro curso, bueno, del curso pasado. Otro periodo, edad, células de Ley, Sertoli. Ah, ok. Condición corporal y... Ok, sí, creo que sí lo revisamos todo. Y bueno, entonces vámonos con la hembra. ¿Ok? Recordemos que la hembra pues es un poquito más complicado lo que es la parte de su ciclo
reproductivo porque finalmente en ella sí manejamos un ciclo, no como en el caso de los machos que se mantiene constante todo el tiempo. ¿Ok? Y también tenemos factores intrínsecos y extrínsecos que nos modifican su capacidad reproductiva. En el caso del macho, como decíamos, tenemos nuestras áreas hipotalámicas, donde finalmente tenemos nuestras áreas de ritmos de secreción cíclicas y nuestros ritmos de secreciones tónicos, donde vamos a tener producción de GnRH. ¿Ok? Esta GnRH nos va a estimular a la adenohipófisis para la producción de gonadotropinas, LH y FSH. Y estas nos van a estimular a el folículo que se localiza en el ovario. Como tal, no hablamos de la función solamente del ovario, sino la función de folículos. Ahora, regresando a estos folículos, ¿se acuerdan cómo clasificábamos o dividíamos a los folículos? Creo que eran primarios y secundarios. Ok, tenemos los que son los primordiales, tenemos los folículos primarios, tenemos los folículos secundarios y tenemos nuestros folículos terciarios, ¿ok? Cuando hablamos de los primordiales y los primarios, pues estamos hablando de un folículo que va a tener un ovocito, ¿ok? Y que este ovocito va a estar rodeado de células. En el caso del primario, con células planas, perdón, en el primordial, y en el caso del primario, con células cúbicas, ¿ok? En el caso de un ovocito, un folículo secundario, pues también vamos a tener un ovocito que va a estar en la parte central y alrededor de este nos vamos a encontrar con diferentes cantidades de células, que ya estamos hablando aquí de las células de la granulosa, ya diferenciadas como tal, y alrededor nos vamos a encontrar con las células de Sertoli. ¿Ok? Estas células de Sertoli finalmente van a estar alrededor de este folículo. ¿Ok? Ahora, perdón, células de Sertoli, células de la teca, perdón. Células de la teca y células de la granulosa. ¿Ok? Ahora, la FSH en un folículo secundario, ¿a qué células nos va a estar estimulando? A las células de la teca. A las de la ¿FSH? Exactamente. La FSH nos va a estimular a las células de la granulosa, ¿ok? En un folículo secundario. ¿Cuál es la función de la FSH? Aumentar las oleadas foliculares. Incrementar el número de folículos en las oleadas foliculares, exactamente. Y la LH en un folículo secundario, ¿a quién nos va a estar estimulando? A las de la teca. Exactamente. Muy bien. Las células de la teca. Ahora, ¿qué es lo que va a estar produciendo la célula de la teca y la célula de la granulosa? Las de la teca van a estar produciendo andrógenos, ¿no? Muy bien. Principalmente testosterona como andrógeno. ¿Y las células de la granulosa? Inhibina. Una es inhibina y ¿qué otra? Y estrógeno también, ¿no? Exactamente. Principalmente estradiol en la mayoría de las especies vamos a estar observando que se produce. Muy bien. Entonces, la inhibina, ¿sí?, nos va a ayudar a inhibir ¿a quién? A los folículos que no sea el dominante. Muy bien. Indirectamente la inhibina nos va a ayudar a disminuir esta cantidad de folículos que se desarrollaron durante el reclutamiento de la oleada. Acuérdense que la oleada tiene
partes. Una es el reclutamiento y otra es la selección. Durante el reclutamiento desarrollan una gran cantidad de folículos. Todos estos folículos van a seguir siendo estimulados a un estadio secundario por parte de LH y FSH. ¿Ok? Entonces, mientras tengamos esta producción de ambas hormonas, tenemos este desarrollo de folículos. Conforme van desarrollando los folículos y se van volviendo cada vez más dominantes o maduros, nos vamos a encontrar que se empieza a producir inhibina. Esta inhibina nos va a disminuir la producción de FSH. ¿Okay? Entonces, todos aquellos folículos que no llegan a un estadio de maduración ya no van a desarrollarse porque finalmente ya no hay producción de FSH. ¿Qué otra característica tendría un folículo terciario, ¿ok? Que ya sería un folículo que puede volverse dominante? Se caracteriza por el antro. Exactamente, se empieza a desarrollar un antro, que es un espacio en el folículo que va a estar lleno de líquido. Hay una mayor cantidad de células de la teca y de la granulosa, ¿ok? Ahora, en un folículo terciario, si ya no tenemos producción de FSH porque se produjo inhibina, ¿quién sigue estimulando a las células de la granulosa? Va a ser la LH. Exactamente. Entonces, se disminuye FSH, ¿por qué? Porque incrementó inhibina. Ya no nos permite que los folículos que venían desarrollando sigan creciendo. Estos folículos dominantes, para volverse dominantes, tienen que desarrollarnos receptores de LH a nivel de la célula de la granulosa. Y entonces, se sigue produciendo LH y esta va a ser la que nos va a estimular a la granulosa para que siga produciendo estradiol y con este estradiol nos mantenga la retroalimentación de tipo positivo, ¿ok? Entonces, el estradiol que se está produciendo aquí nos va a llevar hacia una retroalimentación positiva, tanto a hipotálamo como a adenohipófisis, para que siga produciéndose GnRH y en este caso ya solamente LH. Por eso tenemos un pico preovulatorio de LH, porque FSH ya fue disminuido por la parte de inhibina, ¿ok? Entonces, este folículo va a seguir desarrollando, se vuelve dominante, se vuelve un folículo preovulatorio o un folículo de Graf, ¿ok? El folículo de Graf es un folículo preovulatorio con un antro folicular grande y que ya tenemos en la mayoría de las especies un ovocito en un estadio secundario, ¿ok? En un folículo primordial, primario y hasta secundario, el ovocito que se va a encontrar dentro del folículo va a ser en un estadio primario. Un segundo, por favor, permítame un momentito.
Ok, chicos, ya regresé. Una disculpa. Me estaban hablando de DCA. Ok, pero bueno, ya estoy aquí otra vez con ustedes. Entonces, mencionábamos que ya cuando tenemos un folículo dominante, este ya va a tener un antro folicular, es un ovocito en un estadio secundario, va a ir desarrollando y creciendo, ya va a producir, va a tener receptores para LH a nivel de la célula de la granulosa, ya no depende de FSH, nos sigue produciendo inhibina y esto nos ayuda también a disminuir toda esa cantidad de folículos que se habían desarrollado o crecido durante la parte de la oleada de reclutamiento. ¿Ok? Esto finalmente también nos ayuda esta etapa de selección para mantener el número de ovocitos que se puede, de folículos que se pueden desarrollar y llegar a ovular de acuerdo a la especie con la que trabajemos. Si trabajemos, por ejemplo, con una vaca o con una yegua, que generalmente esperamos una cría por parto, pues veríamos que se desarrolla un solo folículo dominante. Pero si viéramos otras especies, como puede ser la cerda, recordemos que esta tiene una gran cantidad de crías y un desarrollo de folículos aún mayor y podríamos encontrarnos unos 20, 25, a lo mejor hasta 30 folículos que llegan a ser dominantes. Y en el caso de pequeños rumiantes, estaríamos hablando a lo mejor de que puede ser desde un folículo dominante, a lo mejor hasta 4 folículos dominantes, y esto dependiendo la raza y la alimentación. ¿Ok? Ahora, tenemos un incremento en la producción de estradiol por esta retroalimentación positiva que nos va a incrementar la cantidad de LH. Entonces tenemos un pico de LH precedido por un pico de estradiol. ¿Qué pasa o qué ocurre después de este pico de LH con ese folículo? Después del pico de LH es cuando se da la ovulación, ¿no? Exactamente. Va a haber un incremento en la cantidad de colagenasa que va a haber en el folículo para que se haga más delgada esta membrana de epitelio y se pueda finalmente romper el folículo. El ovocito se va, este sigue su camino, va a entrar a nivel del oviducto, ¿ok? Y va a esperar la llegada del espermatozoide para la fecundación. Y mientras tanto, ¿qué va a ocurrir con ese folículo que se rompió? Va a ovular. No, ya ovuló. El folículo se rompe, ovula, ¿y qué pasa con esas células que eran de la granulosa y de la teca que quedaron ahí todas mezcladas porque se disgregaron o se separaron? ¿Dónde está ese folículo que ovuló? ¿Se acuerdan? Viene el desarrollo de folículo primordial, primario, secundario, terciario de Graf ovula y luego ¿qué estructura se tiene que formar El cuerpo lúteo. antes del cuerpo lúteo? Está lleno de sangre. El cuerpo hemorrágico. Exactamente, muy bien. Acuérdense, ¿por qué se forma un cuerpo hemorrágico? Porque el folículo está altamente irrigado. También tenemos algunos factores de crecimiento que nos permiten que se llegue a una mayor cantidad de irrigación y al romperse este folículo se rompen esos vasos sanguíneos. Este folículo va a mezclar la sangre junto con las células de la teca y de la granulosa. Y acuérdense, tuvimos un pico de LH. Este pico de LH va a provocar un cambio en estas células de la teca y de la granulosa. Este cambio es funcional, va a hacer que se vuelvan células lúteas, ¿ok? Al volverse células lúteas, ¿qué hormona van a producir? La progesterona. Exactamente, ¿ok? ¿Se acuerdan de, cómo se llama? La ruta esteroidogénica, la ruta de producción de hormonas esteroides.
Y que empezaba con el colesterol. Exactamente. Empezaba con colesterol y luego ¿qué seguía? Te los pongo en pantalla. La Denme un segundito. pregnenolona. Bueno, Ah, pasaba, el colesterol tenía exactamente. que entrar a la mitocondria, ¿no? Y por el, no me acuerdo, era por algo de P, bueno, y se convertía en, P450. Citocromos. cromo Ajá. 450 y se convertía en pregnenolona. Y Muy después bien. ahí creo que tomaba 2 vías, no me acuerdo si era ahí o en el siguiente paso. En pregnenolona puede seguir 2 pasos, que hablábamos de nuestra ruta delta 4 y delta 5, ¿ok? Aquí nosotros hablábamos hace un momento de que teníamos nuestra testosterona, que por medio de una aromatasa se puede transformar a un estradiol, que estas son las 2 hormonas que se está produciendo la célula de la granulosa y la célula de la teca. Al volverse una célula lútea, ¿qué ocurre? Su producción llega hasta progesterona. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima que tenemos aquí, esta 17 alfa hidroxilasa, deja de funcionar, ya no es activa. Por lo tanto, ya no puede seguir esta ruta de transformación y se queda toda la producción solamente hasta nivel de progesterona. ¿Ok? Tenemos primero el cuerpo hemorrágico, que como decíamos, tiene sangre, estas células que se van transformando y empieza a incrementar la producción de testosterona. Después va a formarse con esta replicación de estas células lúteas grandes y pequeñas, finalmente un cuerpo lúteo en su totalidad. ¿Ok? Cuerpo lúteo porque si nosotros hacemos un corte se ve como amarillito, ¿ok? Ese es nuestro cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a empezar a producirnos una alta concentración de progesterona, ¿ok? Entonces, esta cantidad de progesterona que se va a estar produciendo, ¿qué es lo que provoca dentro de este eje de regulación? ¿Qué retroalimentación nos va a provocar la progesterona hacia hipotálamo y hacia adenohipófisis? Va a ser una retroalimentación negativa, ya que si hay progesterona. Exactamente. Dime. ¿Si hay progesterona? Ajá, no va a haber un estímulo de GnRH, por ende no va a liberar la FSH o LH. Exactamente. Entonces, incrementa progesterona, tenemos retroalimentación negativa, que provoca que disminuya la producción de GnRH, no tengamos producción de gonadotropinas y por lo tanto no haya un desarrollo folicular, ¿ok? ¿Puede haber cierta concentración basal de FSH? Sí. Generalmente cuando nosotros lo vemos en una gráfica, hablamos de que FSH, a ver si me sale porque como no traigo mi tableta, sube y baja, ¿ok? Estas pequeñas subidas y bajadas de FSH nos permite que durante el periodo en el cual tenemos mayores concentraciones de progesterona, se desarrollen las oleadas foliculares. Entonces, junto con esta FSH va a haber desarrollo de folículos, pero como no nos permite que se produzca LH, va a haber atresia folicular y cae. Al caer, ponemos otra vez otro poquito de FSH, ¿ok? Que nos permite otro desarrollo de oleada folicular. Pero en este segundo caso, al ya tener una disminución de progesterona, se quita este bloqueo y nos permite el desarrollo de otro folículo que va a ser nuestro siguiente ovulatorio, ¿ok? Entonces, recuerden que tenemos esta parte de progesterona que nos va a inhibir el eje durante cierto periodo de tiempo. Ahora, en el caso de nuestras hembras, justamente al tener estos cambios en producción hormonal a lo largo del ciclo, pues nos va a llevar finalmente a una modificación en las etapas que tenemos de este ciclo reproductivo, que es lo que nosotros manejamos como el ciclo estral. ¿Ok? Dentro de este ciclo estral, ¿ok? Nosotros manejamos diferentes etapas. ¿Se acuerdan cuáles son esas etapas del ciclo estral?
Es proestro, estro, Ujú. anestro y siento que me falta una. Estro, estro. ¿Cuál sigue? Con Metaestro, M. diestro y anestro. Metaestro y diestro, ¿ok? Nada más recordando que no todas las especies tienen los mismos ciclos, ¿ok? Pero en general la mayoría tienen estos, ¿ok? Muy bien. Antes de avanzar esa parte, me estoy adelantando, perdón. Entonces, esta regulación nos permite que durante cierta etapa del ciclo, la hembra produzca, como decíamos, testosterona, que se produce por parte de la célula de la teca, una mayor cantidad de estradiol, que esto es producido por el folículo por parte de la célula de la granulosa, ¿ok? Esto sería nuestro normal. Y tenemos otra etapa del ciclo donde vamos a encontrar que la cantidad de estradiol tiende a ser un poco más baja y la cantidad de progesterona va a ser más alta. ¿Ok? Dentro de esas etapas que me acaban de mencionar, ¿en cuáles veríamos estas dos primeras gráficas? ¿Ok? Y bueno, acá sería, espérenme tantito, progesterona también sería muy bajita. ¿Sí? ¿En qué etapas del ciclo que me mencionaron veríamos esta primer gráfica verde? Naranja, perdón, estoy daltónica. Donde tenemos estradiol más alto, progesterona basal y testosterona que nos sirve solamente como precursor de estradiol. ¿En qué etapas del ciclo veríamos esto? Sería en el proestro y estro. Muy bien. ¿Y esas etapas cómo las llamamos? Etapa folicular. Etapa folicular, exactamente. ¿Por qué? Porque es la etapa donde tenemos el desarrollo de folículos, desde folículos secundarios hasta folículos maduros. Muy bien. Esta gráfica que tenemos morada, ahora sí, donde tenemos mayor concentración de progesterona y menor concentración de estradiol, ¿en qué etapas del ciclo lo observaríamos? Pues sería en el metaestro y en el diestro. Exactamente. ¿Y cómo le llamamos a estas dos? La etapa lútea. Muy bien, la etapa lútea. ¿Por qué? Porque tenemos la funcionalidad de cuerpo lúteo, bueno, a veces la etapa de cuerpo hemorrágico, pero principalmente la duración y la etapa del cuerpo lúteo. ¿Ok? Ahora, al igual que en el macho, tenemos factores externos que nos pueden llegar a modificar esta regulación. ¿Cuáles serían algunos de esos factores? Pues igual puede ser el fotoperiodo, el estrés, la alimentación. Muy bien, el fotoperiodo. En el caso de las hembras sí nos afecta mucho más la etapa de regulación del fotoperiodo. ¿Se acuerdan cómo se lleva a cabo la regulación de este fotoperiodo en los animales? Con las horas luz. Por las horas luz, exactamente. Déjenme, es que no encuentro dónde dejé. Si no, creo que viene más adelante. Sí, creo que lo tengo más adelante. ¿Ok? Pero bueno, entonces, en el caso de nuestros animales, la melatonina, ¿ok? Es la que nos ayuda a regular esta parte reproductiva por medio de fotoperiodo.
¿ok? ¿Se acuerdan melatonina? ¿En qué condiciones se produce en mayor cantidad? ¿En la noche? En la noche. Cuando tenemos oscuridad, ¿ok? Cuando es noche o hay más oscuridad, es cuando vamos a tener mayor producción de melatonina. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos mayor cantidad de luz? ¿Qué pasa con melatonina? Pues disminuye. Exactamente. Cuando tenemos mayor cantidad de luz, va a haber una disminución en la producción de melatonina. Y esto nos va a permitir una regulación en el ciclo reproductivo de nuestros animales, ¿ok? Tenemos los animales que son estacionales de fotoperiodo negativo, es decir, cuando tenemos mayor cantidad de oscuridad, y tenemos nuestros animales de reproducción de ciclos de fotoperiodo positivo que se reproducen cuando hay mayor cantidad de horas luz, ¿ok? ¿Se acuerdan quiénes son los animales de reproducción de fotoperiodo positivo? ¿Eran las cabras, ¿Son doctor? las yeguas? Las yeguas, exactamente. Ah, Fotoperiodo positivo son las yeguas y las gatas, ¿ok? Y de reproducción de fotoperiodo negativo, ahí sí, las cabras y las borregas. las cabras y las borregas, exactamente. La regulación cambia en estos animales, pero finalmente es por medio de melatonina. Esta melatonina nos ayuda a regular indirectamente la producción de GnRH, ¿ok? La melatonina que nos estimula o la melatonina que nos inhibe para que entren en un periodo de anestro o en un periodo reproductivo. En el ejemplo de pequeños rumiantes, la melatonina al incrementarse nos va a permitir que entren en una etapa reproductiva. Y en el caso de la yegua, la melatonina al incrementarse nos va a provocar una retroalimentación negativa o una fotorrefractariedad y por lo tanto los animales van a entrar en un periodo de anestro, ¿ok? Entonces cambia de acuerdo a la especie con la que estemos trabajando, pero si quieren eso lo vemos más adelante porque hay que detallarlo un poquito más. Entonces, tenemos fotoperiodo y melatonina. Ese nos hace un cambio en la del eje y finalmente también en su capacidad de la reproducción de las hembras. ¿Qué otro factor mencionaron? Mencionaron alimentación. ¿Por qué la alimentación nos puede modificar la capacidad reproductiva? Porque por el colesterol que te da, que es como precursor de las hormonas, pues, sexuales. Ok, acuérdense que colesterol tenemos dos formas de tenerlo en el organismo. Una es por la dieta, como bien mencionó su compañera. Si viene bajo en la dieta, pues finalmente no tenemos la cantidad suficiente para mantener esta producción de esteroides. Esa es una. Pero podremos recurrir para esta producción de esteroides por medio de producir colesterol por parte de las células, ¿ok? Las células esteroidogénicas tienen la capacidad de producir colesterol, ¿ok? Pero para eso dependemos también de una buena alimentación para que puedan tener esta capacidad. Si tenemos una dieta baja en nutrientes, aquí sobre todo carbohidratos, no vamos a tener los precursores para que se forme el colesterol y al final, pues también nos va a disminuir esta producción de hormonas esteroides. Muy bien. ¿Qué otra parte de la dieta o de la alimentación nos puede modificar esta función reproductiva? Pues que al no dar una suficiente alimento no llegan como el peso como su peso ideal para poder reproducirse. Exactamente. Al igual que en el macho mencionábamos que la condición corporal nos va a permitir la producción de leptina. En las hembras vamos a observar lo mismo. A una mejor cantidad de leptina producida, vamos a tener una mejor función reproductiva.
Si tenemos en nuestra hembra una disminución en la cantidad de leptina que está produciéndose, pues finalmente nos va a inhibir la producción de quispeptina y esta, a su vez, nos va a disminuir la producción de GnRH y nos va a llevar a que no se produzcan gonadotropinas y no haya desarrollo folicular, ¿ok? Entonces, aquellas hembras que vengan con una baja condición corporal, va a ser muy difícil que podamos reproducirlas, ¿ok? En los animales hablamos de un anestro y vamos a hacer la comparación que tiene que ser un poquito más fácil con el humano. Aquellas personas que llegan a sufrir de algún tipo de trastorno alimenticio, que vemos condiciones corporales muy bajas, nos llegamos a encontrar justamente con estos procesos de amenorrea, estas chicas que llegan a dejar de menstruar justamente por esta baja condición corporal. Ese sería el equivalente que nosotros veríamos en nuestros animales. Muy bajas condiciones corporales nos llevan a que finalmente no nos presenten estros, celos ni ovulaciones, ¿ok? Justamente por esta falla en la cantidad de leptina que nos está produciendo esta hembra. Y recuerden que, pues, como mencionó hace un momento su compañero, la insulina, pues, finalmente está de la mano de esta regulación y captación de carbohidratos que nos ayudan a la producción de lípidos en el organismo, ¿ok? Y también estos factores de crecimiento, sobre todo las IGFs parecidas a la insulina, que nos permiten una regulación para el desarrollo de los folículos en las hembras, ¿ok? Entonces, en las hembras sí es importante esta producción de factores de crecimiento parecidos a la insulina, que finalmente nos van a permitir que se desarrolle adecuadamente los folículos, ¿ok? ¿Qué otra cosa nos podría modificar este eje? Dentro de la alimentación o la dieta. Pues enfermedades también. ¿Ok? ¿Cómo qué enfermedades? Puede ser la producción de progesterona para el mantenimiento de la gestación. Ok. Ahí no hablaremos de enfermedades. Acuérdense que progesterona se produce gestación y dependiendo de la especie, cuánto tiempo se produzca. ¿Ok? Hay especies que no dependen toda la gestación de la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Hay especies que dependen de progesterona que se produce por cuerpo lúteo y placenta, y hay especies que dependen toda la gestación de la progesterona, ¿ok? Entonces, esto puede variar dependiendo la especie. Ahora, si nuestra hembra no se queda gestante, ¿qué va a pasar con este cuerpo lúteo? Se reabsorbe. ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Él mismo empieza a producir prostaglandinas, ¿no, doctora? Y va a haber una luteólisis. Pero la prostaglandina, ¿dónde se produce principalmente? Más que por el cuerpo lúteo, ¿cuál es nuestra principal fuente de prostaglandinas? ¿No eran las copas endometriales? Exactamente. A nivel del endometrio, vamos a tener una mayor cantidad de prostaglandinas que se están produciendo. Acuérdense, puede llegar cierta cantidad de oxitocina, se une a los receptores que están en el endometrio, nos va a estimular la activación de ciclooxigenasa tipo 2 y esta nos va a llevar finalmente a una producción de prostaglandinas. Estas viajan por torrente sanguíneo y van a llegar directamente hasta el ovario, donde tenemos este cuerpo lúteo y nos va a provocar una muerte por apoptosis, ¿ok? Prostaglandina se une a receptores y nos lleva a esta muerte programada, celular programada en este cuerpo lúteo. Se degrada este cuerpo lúteo y quitamos esta retroalimentación negativa. Al quitar esta retroalimentación negativa, nos permite que nuevamente se vuelva a producir GnRH, gonadotropinas y empiece otro desarrollo folicular.
¿ok? Eso sería dentro de nuestro ciclo normal cuando la hembra no queda gestante. Si queda gestante, tenemos factores, dependiendo de la especie, que nos ayudan a el mantenimiento de este cuerpo lúteo, que o no se produzcan prostaglandinas, se produzca una prostaglandina no luteolítica, o que la prostaglandina se dirija hacia otro lado y finalmente no nos lisa el cuerpo lúteo, ¿ok? Muy bien. Ahora, hablábamos de factores que nos pueden hacer un cambio en esta regulación. Mencionaban la gestación, donde sí vamos a tener prostaglandina produciéndose durante un periodo más largo de tiempo en comparación a solamente la etapa del diestro. Mencionaban la alimentación, justamente la producción de este colesterol, y qué otra cosa nos puede llegar a modificar este ciclo reproductivo en la hembra. Mencionaban enfermedades. ¿Cómo qué enfermedades podrían modificarnos? Hola, ¿qué tal? Como Bruselas. Pero Bruselas, ¿qué nos hace? Bueno, produce abortos y hay como cambios, pero en el macho. Exactamente. En el macho puede haber orquitis, dependiendo del tipo de Bruselas, y puede haber fallas en la producción de espermatozoides. ¿Ok? Se puede transmitir también por semen. En el caso de las hembras, principalmente nos provoca abortos, ¿ok? Pero directamente no nos modifica el ciclo reproductivo. La muerte generalmente está asociada a muerte del feto y de ahí la pérdida del producto, más que una modificación en la función de producción de progesterona en el caso de esta hembra. ¿Qué enfermedades sí nos afectarán en este ciclo reproductivo? Vámonos rápido, bueno, no rápido, vámonos más directo. ¿Qué enfermedades pueden afectar al ovario? Puede ser una endometriosis. Bueno, pues endometriosis nos está afectando a lo que es el útero y generalmente esta endometriosis está desarrollada por una falla en la regulación hormonal que ocurre a nivel folicular. Pues pueden ser deficiencias nutricionales, ¿no? ¿Cómo cuál? En el Bueno, macho puede haber mencionábamos como, algún. Sí, dime. en el ovario puede haber quistes ováricos, ¿no? Ok, puede haber quistes. Exacto, muy bien. ¿Se acuerdan cuáles son los quistes que podemos encontrar? Los que más comúnmente observamos. ¿Qué tipo de quistes serían? O sea, sé que hay dos tipos de quistes, el folicular y mm, el del cuerpo Ujú. lúteo. Quiste folicular y quiste lúteo, exactamente. ¿Ok? Entonces, en un quiste folicular, ¿qué hormona principalmente se va a estar produciendo? La FSH. No, en el quiste. La Acuérdense que este LH. es a nivel del folículo. ¿Cuál? No, 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 no. Eso es a nivel, acuérdense, eso es a nivel de adenohipófisis. Directamente en el folículo que se enquistó, que se produciría. ¿Qué esteroides?
Estradiol, chicos. ¿Ok? Acuérdense que el folículo nos produce estradiol y que el cuerpo lúteo nos produce progesterona. Entonces, si tenemos un quiste de tipo folicular, nos va a producir una mayor concentración de estradiol. Esto nos va a modificar la regulación del eje y también nos va a modificar funciones en el organismo. Como mencionaban, podríamos encontrarnos con un proceso de endometriosis, podríamos encontrarnos con un útero, sobre todo en el caso de vacas, mucho más edematizado. Podríamos encontrarnos que se puede desarrollar una hidrometra, ¿ok? Y esto puede ser un precursor para que se desarrolle una piometra. También nos vamos a encontrar que en estas hembras que nos presentan quistes de tipo folicular, incrementa su conducta estral y van a ser conductas estrales de muy larga duración. Y es cuando hablamos de los animales ninfómanos, que siempre están buscando un macho o siempre quieren que las monten porque tenemos este estímulo constante de estradiol a nivel del sistema nervioso central que le está indicando que está en estro. ¿Ok? Y acuérdense, una conducta de estro es buscar al macho y permitir la monta por parte de él, la intromisión y una conducta de lordosis. Esas son conductas de hembra en estro, ¿ok? Ahora, si tenemos un quiste de tipo lúteo, ¿qué hormona principalmente se va a estar produciendo? Progesterona. Exactamente. Entonces, al tener un incremento en esta progesterona, van a ser hembras que van a tener generalmente el cervix cerrado, no van a tener ovulaciones y no nos van a presentar estros. Es cuando hablamos de las hembras que tienen un anestro persistente o largo, ¿ok? ¿En qué animales tiende a ser más común que se presenten este tipo de quistes? ¿En qué especies? ¿En las perras y las vacas? Perras y vacas, muy bien, tiende a ser más común en ellas. En las otras especies no tiende a ser tan común que se desarrolle este problema, pero podría llegar a ocurrir. ¿Ok? Y ahora, si nos vamos con las vacas, que tiende a ser todavía más común que en las perras, ¿cuáles son los factores que nos determinan el desarrollo de quistes en bovinos? ¿Puede ser genético? Puede ser una característica genética, muy bien. Si tenemos hembras que tienen esta característica, sus hijas pueden llegar a desarrollarnos esta característica también. Muy bien. ¿Cuál otro? ¿Podría ser un folículo persistente, doctora? Ujú. Un folículo persistente puede ser un cuerpo lúteo, perdón, un quiste folicular. ¿Ok? Generalmente hablamos ahí de un folículo persistente, sería un quiste de tipo folicular. O también puede ser la constante secreción de progesterona y que esté bloqueando al eje. Exactamente. Generalmente aquí nos encontramos en un quiste de tipo lúteo. Entonces, si hablamos que los animales que mayormente nos lo presentan son vacas y perras, si nosotros consideramos a las vacas, generalmente lo encontramos que ocurre después del parto, que va a ocurrir en animales que se encuentran con un balance energético negativo o donde tenemos una falla en esta regulación de la alimentación o la dieta. ¿Ok? También puede estar asociado a animales altos productores, sobre todo lecheros, que tienen una demanda energética muy elevada. En el caso de perras, ¿cómo sabemos que la perra llega a presentarnos quistes foliculares? Porque son hembras que nos están presentando más de 3 celos a lo largo del año, ¿ok? Acuérdense que en las perras lo normal es que nos presenten entre 1 y 2 celos. Es muy raro que nos encontremos una perra que nos presente 3 celos al año, pero si nos presenta ya más de 3 celos al año, 3, 4, 5 celos al año,
generalmente está asociado a la presencia de un quiste folicular. ¿Ok? Entonces, son animales que se tienen que evaluar. ¿Se puede solucionar o revertir el problema de un quiste? Sí, podría ser con tratamiento hormonal. ¿Qué tratamiento? Por ejemplo, en el caso del quiste lúteo, prostaglandinas. Muy bien. En el caso de un quiste folicular, ¿qué podrían poner? Podría ser GnRH. Muy bien, podríamos meter GnRH. ¿Cuál es la finalidad de meterle GnRH? Activar otra oleada folicular para que ese folículo se atrecie. No. Aquí la finalidad es que nos provoque una producción elevada de LH para que este folículo que tenemos se luteinice. ¿Ok? Y al luteinizarlo se pueda romper por medio de prostaglandinas, ya sean prostaglandinas que produzca el propio organismo o prostaglandinas exógenas que nosotros le podemos dar. ¿Ok? Sí, ok, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos quiste lúteo, quiste folicular, diferencias entre uno y otro, ¿ok? También tenemos cambios en la dieta que nos puede llevar finalmente a que no desarrollen adecuadamente los folículos. Puede haber también edad. Recuerden que en las hembras ya nacemos con toda la cantidad de folículos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. En mujeres es común que veamos estos cambios en el climaterio y la menopausia, donde ya no hay folículos y finalmente los animales pues ya no tienen ciclos reproductivos, bueno, las hembras, mujeres, perdón, ya no van a presentar ciclos menstruales. En nuestros animales no es común que veamos que por vejez lleguen a dejar de producir folículos y lleguen a dejar de tener estros. Casos excepcionales en algunas gatas que son de edad muy grande, en algunas perras que llegan a tener también edad muy grande, podemos llegar a observar que de forma natural dejan de presentar ciclos estrales, pero es muy raro que lleguemos a observar eso, justo porque generalmente nuestros animales mueren antes de que veamos esto o porque los castramos finalmente, ¿no? Entonces, no son cambios comunes que observemos en ellos. Sin embargo, sí se podría llegar a observar en animales muy, muy viejos esta característica de que dejen de presentarnos estos porque ya no hay folículos. ¿Ok? Podríamos encontrarnos también algunas tumoraciones a nivel de células de la teca, de células de la granulosa, que nos van a modificar esta producción hormonal. Sobre todo si tenemos un tumor a nivel de célula de la teca, casi siempre se incrementa la producción de testosterona. Y entonces son hembras que van a presentarnos conductas como si fueran de macho, ¿ok? Tienden a volverse un poquito más agresivas, tienden a volverse más territoriales, no permiten que otras hembras las monten, ¿ok? Y no nos van a presentar esto. Y si nos encontramos con un tumor de células de la granulosa, pues vamos a ver un incremento en la producción de estradiol y que nos va a llevar a un hiperestrogenismo. Y uno de los signos que podemos observar en un hiperestrogenismo, que es muy característico en perras, puede ser esta cantidad de alopecia que se va a observar a los costados y de forma bilateral. Puede también asociarse a un incremento, además de su conducta estral, puede asociarse también este hipoestrogenismo a modificaciones en el endometrio, un incremento en la producción de moco cervical y apertura de cérvix. El problema de tener abierto cérvix durante mayor periodo de tiempo es que nos incrementa la probabilidad de que ingresen algunos tipos de agentes infecciosos y que nos llegue a provocar o desarrollar algún tipo de piometra. ¿Ok? Entonces, además de que nos puede llegar también a modificar lo que es el tejido endometrial, volviéndolo más grande, ¿ok? Y nos puede llegar a producir este tipo de endometriosis en los animales. Esto también lo podemos observar en el caso de las yeguas, sobre todo problemas de endometriosis asociados a un incremento en la producción de estradiol. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya vimos que puede ser fotoperiodo, que puede ser dieta, que puede ser tumoraciones, pueden ser quistes, que es muy común en nuestros animales, puede ser condición corporal,
que nos modifique este ciclo reproductivo, ¿ok? Puede ser también, como mencionaron hace un momento, lo que es la gestación, que nos va a mantener durante mayor periodo de tiempo la producción de progesterona, pero en ese caso hablaremos de un proceso fisiológico, no patológico, ¿ok? ¿Y qué otro? Me acuerdo, déjenme ver. Acá, tumores, cuerpos lúteos, folículos, quistes, y creo que serían todos justamente los que nos estarían afectando este ciclo reproductivo, ¿ok? Obviamente, pues hay otros factores que podrían ser o detallarse más o asociados a otras enfermedades, pero generalmente es lo que nos encontramos, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? No, doc. No, doc. No, Ok, doc, todo bien. y bueno, pues creo que por tiempo ya le dejamos aquí, ya va a ser la 1, ¿ok? Y pues si seguimos por aquí, nos veríamos para su curso de preparación EGEL. Ok, doc, muchísimas gracias. Sí, doc, Muchas muchísimas gracias, doc. gracias. Muchas gracias. Vale, chicos, Gracias, cuídense doc. mucho, nos vemos más adelante. Gracias, Sí, doc. doc.